señores, listos para Palabra Viva con nuestro amigo el profesor Magdiel Narváez. Buenos días. Buenos días a los tres. Buenos días a todo el mundo que ya está en sintonía con nosotros desde el día de ayer lunes, tempranito en la mañana, de 6 a 11, que es en ruta ahora. Y contento de poder estar en una emisora donde se puede hablar con transparencia, con pertinencia, con relevancia, para traer a la realidad de la vida los temas que son necesariamente importantes y hablarlos desde las múltiples perspectivas posibles. Eso no lo está haciendo todo el mundo, lamentablemente. Debe ser de otra forma. Bueno, hoy vamos a plantearnos 3 ángulos del discurso de Jesús que no son los más amenos. Okay. Sí. Porque Jesús tiene la mayor parte de su discurso sobre el amor, primero a Dios, después al prójimo, matizado con el elemento del perdón, la misericordia. También tiene discursos sobre la fe, sobre la obediencia al Padre. Pero hay 3 temas que son truenos en la boca de Jesús. Y eso lo primero que nos debe nosotros mostrar es que Jesús le interesa que el ser humano reconozca lo que está mal y trabaje con eso. En muchas ocasiones nosotros escuchamos las excusas de la gente que en el mundo de consejería y psicológico se llaman mecanismos de defensa. Y uno de los mecanismos de defensa de la gente es la justificación de decir, yo nací así. Ajá. Yo no tengo culpa de eso. Si Dios quiere cambiarme, que me cambie Él. Sin embargo, en el discurso de Jesús, tú te das cuenta que Jesús no está diciendo Dios te va a cambiar. Te está diciendo, mira lo que vas a hacer. Porque es una decisión y una actitud tuya. O sea, no vino en el paquete, tú las recogiste en el camino. Y este tipo de ángulo que traigo es porque son discursos de Jesús que no necesariamente son para personas que no crean. Son para personas que de alguna forma u otra creen, coexisten dentro de la iglesia, pero no se dan cuenta que tienen que manejar su situación, porque primero, que no están proclamando el evangelio con esas actitudes, y segundo, que hacen daño a la colectividad, porque mientras otros están buscando superarse en el Señor, restaurarse, reubicarse, restituirse, encuentran en estas actitudes las crisis y las grandes batallas internas que debilitan todo el mensaje del amor y el perdón que trae Cristo. El primero de ellos, fuerte, es la hipocresía. Si hay un discurso de Jesús que Jesús no pasó la mano y tronó contra la estructura religiosa de su época, fue por la hipocresía. Al punto que tenemos un sinnúmero de textos en los evangelios donde Jesús clara y escuetamente le dice a los líderes religiosos, ustedes son tumbas, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son una generación de víboras. Que le dice a sus propios discípulos, escuchen y hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. La diferencia radical entre lo que un ser humano dice por lo que supuestamente cree y lo que un ser humano practica por lo que quiere hacer. Las dos luchas campales de todas las mañanas, donde uno tiene que reconciliar lo que yo creo que yo soy por lo que yo predico y lo que yo voy a hacer. Yo tengo que reconciliar eso. En la medida en que esas dos posturas
se mezclen una con la otra, yo soy una persona más íntegra. En la medida en que esas posturas se distancien, yo estoy siendo bien hipócrita porque estoy diciendo una cosa por un lado y haciendo otra por otro. Y obviamente esto trae como consecuencia que la gente nos respete, porque la gente va a decir, pero si el primero que no lo hace es él, el primero que no lo hace es ese religioso. Y note usted que en todos los evangelios y en los encuentros de Jesús, Jesús a ningún personaje bíblico, sea hombre o mujer, que estuviera en una situación de pecado o de enfermedad, le llamó hipócrita. A ninguno. Él no llamó hipócrita a Zaqueo. Él no llamó hipócrita a la mujer adúltera. Él no llamó hipócrita a la samaritana. Él no llamó hipócrita a la mujer del flujo de sangre. Él no llamó hipócrita a Bartimeo. A ninguno. Y la lista sigue. Al gadareno, la lista sigue. Sin embargo, aquí en Cristo pone contra la pared con este concepto y este mensaje. Simple y sencillamente, a aquellos que se supone que dominaban el texto de la ley, que se supone que estaban en una mejor posición en términos de una relación con Dios, y como si fuera poco y peor que lo anterior, que eran tomados y considerados como líderes de la época en términos religiosos. Estaban ahí los fariseos, estaban los saduceos, los escribas, los ancianos de las comunidades y los sacerdotes. Esta es la estructura más importante de un sistema religioso en el tiempo de Jesús. Y Jesús está mirando que entre todos ellos juntos lo que han hecho es hacerle daño a la gente. ¿Pero por qué? Porque el elemento de la hipocresía hirió sus mentes y sus corazones en términos de que yo proyecto esto, pero la realidad es que yo soy esto otro. En Marcos 11, nosotros nos encontramos en una situación donde Cristo ve una higuera que tiene una hoja que da la impresión de que va a dar fruto, pero cuando él levanta la hoja se da cuenta que el fruto no está. Por lo tanto, esta es una higuera que, aparte de que está fuera de su tiempo, en vez de decir las cosas como son, mira, aquí no hay fruto, no, expresó una hoja para que el que la viera dijera, mira, tiene fruto. Eso está en el mismo texto donde Cristo entra al templo y encuentra en el templo la mesa de los cambistas, que las hemos explicado aquí ya otras veces, donde Jesús tiene que tronar y virar las mesas diciendo, pero si esta es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En ese momento específico, que muchas veces lo pasamos por alto, Jesús está dando una clave en la redacción que no la vamos a pasar por alto en el día de hoy. Fíjese la expresión de Jesús. Esto es una casa de oración. Esa era la esencia de ese lugar. Ustedes la han convertido. Quiere decir que por la voluntad de los líderes religiosos, lo que era en principio una casa de oración, ellos decidieron que fuera una cueva de ladrones. ¿Qué establece eso? Que la base de la hipocresía es el saber qué es lo correcto, pero tomar la decisión de hacer lo contrario. Nadie puede venir a decir aquí que eso es una condición mental. Nadie puede venir a decir que se puede excusar, porque no hay pastillas para la hipocresía. No hay sueros para la hipocresía, no hay tratamiento para la hipocresía. La persona tiene que reconocer que no lo está haciendo bien y que al final del día, a quien eso le hace daño es al que lo practica. Entonces usted se pregunta, oye, ¿por qué Cristo le dio duro a esto? Le tiene que haber dado duro por el daño que eso causa. Vamos a ponerlo de este asunto, de esta forma. Nadie quiere andar con gente hipócrita. Es trágico, es una cosa bien trágica, de verdad. ¿Por qué? Porque la hipocresía, y me quedan dos más, así que no se asuste que no se va el tema en este, tengo dos más. Porque la hipocresía camina con otras actitudes para poder justificarse.
La hipocresía camina con la envidia. La hipocresía camina con la mentira. De hecho, la mentira es una compañera fiel de unos cuantos pecados, porque se usa para validar las conductas. El que es hipócrita usualmente tiene un elemento de envidia. Ah, qué bueno verte, y por dentro, chacho, olvídate, yo quisiera ni verte nunca más en la vida. Pero es que hay algo de esa otra persona que le está haciendo daño, que no lo puede manejar, que le está cautivando un elemento, y como se siente menos porque la herida está en un proceso interno de su propia personalidad y su estima, lo expresa entonces de la forma contraria. Te digo lo que no es para no demostrarte lo que es. Y eso es mentir. Eso es mentir, eso es encubrir la verdad. Cuando lo interesante de los textos es que cuando Cristo los pone contra la pared, ninguno sale a resolver el problema. Si mira, Cristo, ven acá, quítale por lo menos, ¿verdad? Un poquito, porque está fuerte, mano. ¿Sabes? Me bájale, porque me estás metiendo las manos bien duro frente a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú dices? No lo resolvieron. ¿Por qué no lo resolvieron? Porque eso era conveniente para esa estructura, manteniendo una pared, un muro que separe a la gente de ellos. Este elemento de yo soy superior, yo estoy por encima de ti, yo soy religioso, mira la túnica que yo tengo un título y una posición social en esta estructura, yo pertenezco a este headquarter que se llama el templo, por lo tanto, yo no te debo ninguna excusa. No te debo ninguna excusa, porque para romper con los ciclos de la hipocresía, los fariseos tendrían que aceptar lo que estaba mal y entonces reconciliar sus condiciones y sus conductas con la gente a la que le hizo daño. Y para eso se requiere humildad. Y esta tampoco es un fruto del Espíritu. Esta es una actitud que la persona tiene que aprender a desarrollarla. Usted aprende a ser humilde. Usted decide ser humilde. Usted tiene la capacidad de practicar la humildad. Y nosotros necesitamos una iglesia en medio del siglo XXI que proyecte lo que es. Las cosas como son. Mira, a veces yo me pregunto si la gente entiende, y no que yo sea el mejor que lo entienda, ni mucho menos el mejor que lo explique, pero por lo menos alguito, el concepto de santidad es una crisis. El concepto de santidad para algunos cristianos es un desastre. Es creerme que como yo llevo 30 y pico de años en esta iglesia y me he visto de una forma y ando con mi Biblia y Dios me usa y de vez en cuando uso lengua, yo estoy por encima del que está, el que llegó aquí los otros días, que viene del pecado y que se barrió el piso y se ha casado 2 o 3 veces. O sea, usted no tiene forma de ser santo. ¿Por de dónde la gente se saca que pueden determinar qué es la santidad y cómo aplicarla? No, porque la Biblia dice que hay que ser santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿De qué usted está hablando? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el perdón de Cristo exhibido en la cruz del Calvario? ¿Dónde está el elemento de la empatía? ¿Dónde dejamos la parábola del buen samaritano? ¿Dónde dejamos la norma principal, la regia principal del evangelio? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nosotros se nos está haciendo difícil? Se nos hace difícil porque es más fácil ponerse una túnica y esconder todo aquello que me da trabajo, que el Espíritu Santo venga y lo cambie. Entonces, necesitamos que Cristo venga y nos vuelva y nos jamaquee. Deja de hipocresía y sé tal como tú eres. Uno de los textos que más a mí me gusta de Jesús es cuando Jesús le dice a los discípulos: no se puede estar mirando el ojo, la paja del ojo ajeno, cuando uno tiene una viga en el de uno. Y tú dices, déjame poner eso en contexto, porque que yo sepa, y usted me corrige, ninguna persona cuerda que haya hablado con nosotros le ha dicho a ninguno de ustedes, y a mí tampoco, dame un break, se dobla, coge una paja del piso y se la pone en el ojo. ¿Verdad que eso no ha pasado? No.
había hecho eso. ¿Por qué? Porque una paja cae en el ojo por una forma casual, ocasional, accidental. No es algo que una persona quiere. Pero una viga es algo que tú construyes voluntariamente y el aire no te la trae. Entonces, si yo altero la interpretación y digo, Jesús posiblemente lo que dijo fue, deja de estar pendiente de lo que le pasó de forma accidental a tu prójimo y empieza a trabajar con lo que tú estás construyendo voluntariamente en tu vida. Entonces Cristo me está dando un mensaje. ¿Por qué me importa a mí más lo de mi prójimo? ¿Por qué tengo que hacer del prójimo una comidilla, un almuerzo, una cena para caerle encima? No sé si ustedes se han fijado en ocasiones donde por alguna situación que le pasó a algún hermano en la iglesia, lo han agarrado y le han caído encima. Y lo han botado y le han hecho cantos y no tuvieron misericordia ni con la esposa ni con los hijos. Ese pobre pastor se quedó en la calle abandonado después a lo mejor de 10, 15, 20 años de servicio por un error. Cuando en la misma iglesia posiblemente había gente con conductas iguales o peores. ¿Y qué pasó ahí? Que lo que pasó con este hermano o esta hermana es público, de conocimiento general, y hay que manejarlo. Porque lo que está oculto, como no se sabe, no se puede trabajar. Pero es que Dios te ve como quiera. Aquí no se trata de quién te ve. Aquí se trata de que Dios te ve. Y como Dios te ve, entonces al tú saberlo, debemos tener misericordia con la gente que está pasando por momentos difíciles. Y aquellos que hemos tenido, que hemos vivido la misericordia de otros, sabemos lo que es tener misericordia con los demás, porque hemos caminado por ese tramo. Así que en este primer punto tenemos que quitarnos las túnicas de la religiosidad. Tenemos que aprender a tratar de ser lo que predicamos hasta las últimas circunstancias. Y hay que buscar la manera de estar más pendiente de la propia vida de uno que de la vida ajena. ¿Por qué? Porque esa es la manera de poder predicar un mejor evangelio en este tiempo. El segundo problema más grande que Cristo también tronó, y este fue con el discipulado, se llama la idolatría. Yo no los culpo, porque Marcos dice en su evangelio que Jesús tenía muchos discípulos y que dentro de ellos escogió 12. Así que ya tenemos un certamen tipo Miss Universe, que llegan yo no sé cuántas muchachas y de ahí se cogen 12 semifinalistas y después la finalista y después la reina. Pues ahí cogieron 12 y entre los 12, imagínese usted que usted está en un reúno de gente que son discípulos de Jesús y Jesús decide escoger 12 y usted está en esos 12. Que lo van a hacer pescador de hombres, que usted va a caminar con el que resucita muertos, camina por encima del agua, tiene miles de cualidades espectaculares, es el líder del momento, el mejor verbo, el pico de oro de la época. Nada, estamos hechos, y de momento resurge algo interesante, dice, oye, esto es como una corporación, aquí hace falta un vicepresidente, y se les cuela en la cabeza a los discípulos que hay que establecer una competencia para decidir quién va a ser el segundo hombre al mando. En los textos de los evangelios, por lo menos Cristo en 4 ocasiones sorprende a los discípulos. ¿Qué ustedes están hablando ahí? ¿Qué cosas son las que ustedes están hablando en vuestros corazones? Y lo interesante del texto, ellos no responden. Ellos se quedan, calla ahí. Y espérate, que nos agarraron. Y Jesús dijo, en una ocasión, el de ustedes que quiera ser grande, que sea el más pequeño entre todos los demás. El zipper. No vamos a hablar. En otra ocasión le dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más grande, tiene que ser como uno de estos pequeñitos, porque de esto es el reino de los cielos. Si Cristo los lleva recios por el cuello. En otra ocasión le dijo, yo no vine aquí a que me sirvan. O sea, si ustedes se creen que le van a servir, tengo una noticia que darle. Yo vine a servir, no a ser servido.
Y los discípulos estaban en este encuentro constante de un Cristo con tanto poder y este mensaje de que va a hacerse, a servir. Y ellos dicen, no, hombre, nosotros queremos que nos sirvan. Grave, grave. Y hay dos historias de Jesús en ese aspecto que a mí me gustan mucho. Y una es el de la parábola de los convidados a la boda. Esa me gusta muchas veces por el contexto. Él le dice, cuando los inviten a una boda, no se vayan a sentar en los asientos del frente. Siéntense atrás. Que si el que los invitó lo ve, los mueva de atrás al frente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba en el tiempo de Jesús para uno poder apreciar bien esa parábola? Bueno, nada más y nada menos que en las bodas de los tiempos de Cristo, la gente que se sienta al frente son los VIP. Y se les sirve primero. Y entonces van sirviendo de al frente hacia atrás. En una boda en nuestros tiempos, si eso fuera así, pues los del frente se van a comer los chicharrones de pollo, las bolitas de mofongo, los nuggets de pescado, y los de atrás van a comer los chitos y los doritos, porque eso es lo que va a llegar atrás. Entonces los discípulos que vienen caminando con Jesús están estragados el día. Y cuando venimos a una boda, dice, aquí nos vamos a poner las botas comiendo. La tendencia iba a ser a sentarse en las mesas del frente. Y Cristo dijo, no, ni por casualidad. Ay, ay, ay. Y entonces dice, chico, vamos a estar el break de nosotros ponernos al día. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira qué importancia. Mira cómo lo ve Cristo. Porque si te sientas al frente, tú mismo te estás cualificando como un VIP. Y puede venir el que te invitó, que es el que decide en su fiesta quién es el VIP, y decirte, muévete de esta mesa porque esta mesa es para fulano de tal. Y te tienes que ir atrás. Y eso sería el bochorno del día. El día, wow. Por lo tanto, siéntate atrás, porque si estás sentado atrás y el que te invitó te ve, te puede hacer señas. Mira, ven acá, la mesa tuya está acá al frente. Y al pasar de atrás hacia el frente, es lo que se llama un honor. Eso es un esquema que en el Medio Oriente es más fuerte que en Occidente. El esquema del honor chain. Sí, porque si tú le das honor a, digamos, y perdona que lo coja de ejemplo, ¿verdad? Pero si uno de nuestros hijos se distingue y sobresale, es honor para toda la familia en el Medio Oriente. A la misma vez, si hace un desastre, atrae vergüenza para toda la familia. Una deshonra, correctamente. Entonces Jesús dijo, si ustedes sientan al frente y los mandan para atrás, me van a deshonrar a mí. Pero Cristo viene y asume un acto espectacular de humillación. Él invita a comer a sus amigos esta última cena. Y él está allí incluso con el que lo va a traicionar. Alguien dijo alguna vez, si algún día quieres demostrar cuán gran líder tú eres, aprende a sentarte en la mesa Con el que te va a traicionar. Con el que te va a traicionar. Es grande, ¿verdad? Y después de eso dice que agarró un lebrillo, que es lo que se llama una palangana en el tiempo del campo, agua y una toalla, y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro por poco infarta, porque esa es la posición de un esclavo. Y le dice, ¿qué tú estás haciendo? Lavándote los pies. No, yo no voy a dejar que, no, si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. No, pues entonces bañame entero, olvídate. ¿Qué está haciendo Jesús? Él no quiere que sus discípulos se sientan grandes. Él no quiere que sus discípulos se sientan que son los que tienen que obligar a que los demás vengan a servirle. Él le está dando la muestra de que ustedes tienen que entender que este evangelio los puede llevar hasta ponerse en la posición de un esclavo con tal de servirle a otros y demostrar que aquí el grande es Jesucristo. Hoy día esto es un problema gigantesco. La gente se sienten dueños de ministerio,
la gente se sienten grandes con sus títulos, si no les ponen en el sobre que son reverendos, que es doctor, que es apóstol, se enojan, se molestan. Hermano, nosotros tenemos que cambiar. Esta dinámica no nos está haciendo bien. Es un llamado a volver a la humildad, es un llamado a volver al elemento de la humillación, es un llamado a rendirnos ante Cristo y reconocer de una vez y por siempre el verdadero señorío de Jesucristo. A veces yo estoy en conferencias, en clase, y la gente me dice, pastor, doctor, ¿cómo usted quiere que yo lo llame? Y yo, mi nombre es Magdiel. Ajá. Y yo no me llamo, a mí me llaman. Ese es mi nombre, es para que me llamen. Y a mí me gusta mi nombre, dicho sea de paso. ¿Que los títulos son importantes? Sí, son importantes. Que si usted se lo ganó, es bueno que se lo mencionen. Claro que se lo mencionen, pero no viva para eso. No viva para eso y no se enoje porque el título no te hace. ¿Sabe cuánta gente uno conoce con títulos que no están haciendo nada por el reino? Así mismo. ¿Sabe cuánta gente uno se encuentra en el camino que lo que es importante para ellos es el reconocimiento personal y no la aportación de su vida? Porque tienen mucho que aportar, pero se han desbancado, se han desviado, se han ido de la visión correcta. Jesús no está caminando con eso. Dice la Biblia que al soberbio el Señor lo mira de lejos. Si alguien tiene que reconocer tus cosas, mira, que te las reconozcan, pero tú reconoces a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengo una historia que hacerte de esto. A ver, a ver. Yo fui a predicar a Ohio, a Cleveland, Ohio. Una iglesia de discípulos de Cristo, unos pastores exquisitos. Ellos estuvieron trabajando un tiempo para que esa actividad de 3 días se diera. Me robaron el corazón. Y yo sé que no están escuchando, porque son fieles oyentes de este programa. Cuando van a presentar el predicador de la noche, hicieron la mejor presentación que yo haya escuchado en mi vida. Y no mencionaron ningún logro académico mío. Y mira lo que te digo, la mejor presentación. Bien, este es un soldado que se ha caído 2 o 3 veces en el camino, se ha levantado, la gracia de Dios está sobre él, la perfección de Dios está sobre su imperfección. No, lindo. Exquisito. Bueno, yo lo llevé, y eso es para mí. Y yo lo leo todos los días para acordarme de dónde Dios me sacó, porque no es donde Dios me tiene, es donde Dios me sacó. ¿Sabe cuánta gente se le acerca a uno para decirle a uno, yo quiero lo que usted tiene? Yo quiero estar donde está fulano de tal. Yo quiero ser como mengano de tal. Hermano, usted tiene que caminar un tramo completo, comerse una historia entera, levantarse del polvo, sacrificarse, pagar un precio para que en algún momento del camino, cuando Dios lo ponga donde lo quiera poner, usted mire hacia atrás y sienta ese orgullo bueno de que usted, estando en posiciones críticas y pudiendo haber escogido otras cosas, escogió y decidió ser un verdadero discípulo de Jesús. Los títulos más grandes en los evangelios son siervo, discípulo, obrero, porque son los títulos que hacen el reino diferente. En el evangelio, Cristo hace un llamado a los que están en el trabajo y dicen, la viña, la mies es mucha, es grande, es mucha, y los obreros pocos. No dice, llamen al Señor de la mies para que envíe más apóstoles, para que envíe más cantantes, para que envíe más pastores, para que envíe más evangelistas. No, dice, para que vengan más obreros. ¿Y qué es un obrero? El que hace la obra. ¿Quién es el obrero en el panal de las abejas? El que brega, el que construye el panal. Está todo el día bregando. Sin parar, ahí, y consistente. Y ese es el que el Señor está mirando. Que a quien Cristo le dice, ven, buen fiel. ¿Qué palabra es la que va ahí? Siervo. Porque dicen, siervo, el esclavo. No, siervo es el que sirve.
Siervo es el que dentro de él hay una capacidad y un potencial y lo pone al servicio del reino. Nosotros, al igual que le dije al principio, necesitamos no solo una iglesia que se quite la vestimenta de la religiosidad y se ponga la vestimenta de la verdad, necesitamos iglesias que se pongan la vestimenta del servicio y abandonen la idolatría. No hay iglesias mejores, no hay iglesias superiores, no hay mejores ministerios, no hay mejores predicadores, no hay mejores cantantes. Todos servimos al mismo reino. Aquí el grande es Jesucristo el Señor. Esa actitud de que yo no voy a la iglesia este domingo porque el predicador que va no me va a gustar. Oiga, ahí ese predicador Dios también lo usa. Eso. Y en ese predicador está la palabra que usted estaba pidiendo al Señor que le dijera. Porque no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. Yo me encontré con un muchacho en un ascensor en el antiguo edificio de la electrónica. Buen tipo. Y me dice, ¿usted es Magdiel Narváez? Yo le dije, sí, yo soy Magdiel Narváez. Ay, qué bueno encontrarme con usted. Ajá, mire, usted me caía tan mal. Ok. Y yo me eché a reír y le dije, yo sospecho que en ese club hay otra gente. Y él se echó a reír. Me dijo, no, pero déjeme contarle. Yo estaba pasando por una situación bien difícil en mi vida. Y yo no lo quería escuchar porque yo me recuerdo de la época suya de prepotencia y de soberbia y 40 cosas. Y usted me caía bien mal. Entonces yo me voy a la iglesia del pastor René González y allí estaba usted predicando. Y dije, no voy a escuchar a este tipo, y me fui. Y pasaron como 2 domingos y dije, bueno, pues voy a ir al Sendero de la Cruz, el culto de las 6, que es un culto que yo regularmente no predico. Yo sí predico en el Sendero en el de las mañanas. Y cuando llego al sendero, usted sale, usted es el predicador. Ay. Y yo dije, pero señor, ¿qué está pasando aquí? No, y yo me fui después y fui a Gosén de Cagua. Y entonces cuando llegué a Gosén de Cagua, usted es el predicador. Y el Señor me dijo, te sienta y escucha. Y aquel día usted contó lo que Dios estaba haciendo con su vida. Y aquel día usted dijo que usted estaba dejándolo todo por seguir a Cristo. Y aquel día el Señor me habló. El mensaje más contundente nuestro no es lo que somos ni lo que tenemos, es lo que Dios hace en nosotros. Porque le proyectamos a la gente que también Dios lo puede hacer en ellos. Y el último mensaje que truene con Jesús es el de la incredulidad. Ahí sí que se acabó la ingratitud, porque la gente está viendo el mensaje de poder, pero están negando que el Señor esté haciendo algo con sus vidas. En los pasados días yo he escuchado testimonios de milagros, que es una cosa impresionante. Yo escuché que estuvo aquí con nosotros en un tiempo atrás al hermano Yamis Ledesma, contando de lo que Dios hizo en su cerebro. Cuando el médico lo fue hasta operar, su tumor ya no estaba. Escuché recientemente al pastor Ezequiel Colón de cómo el Señor le desapareció este tumor canceroso, y lo que le hicieron fue una minucia con lo que supuestamente le iban a hacer. Y seguimos escuchando de estas hermanas en Calley que se reunieron en una casa, todas mujeres, a orar por una hermana que tenía cáncer, y Dios también la sanó. Qué lindo. Y recuerdo en mucho tiempo atrás, y que creo que todavía lo siguen haciendo, que los pastores Jesús Madera y su esposa Yuli en su iglesia de Gosén declaran la iglesia zona libre de cáncer, y los testimonios de gente que han pasado por allí, que Dios los ha sanado. El mismo René González estuvo en la puerta de la muerte, y más de millones de personas estuvieron orando, y René viene del mundo del otro lado a regresar a esta tierra. Hermano, Dios sigue haciendo cosas gloriosas. Todavía predicamos y pasa un alma al altar llorando a reconciliarse con el Señor, y eso es uno de los milagros más grandes que existen en la vida de la iglesia. Pero todavía estamos insistiendo en no creer, y no creer no es que yo no crea en el Señor, es que le esté dando más capacidad de credibilidad a otras cosas que a Cristo, o que pueda entender que Dios necesita aliados para adelantar su agenda de poder en nuestras vidas. Pero tengo una noticia que darle a todo el mundo. De camino debe venir un avivamiento de poder, un avivamiento donde veamos los milagros de Dios
masivamente, incluyendo gente que no creían, donde Dios hace la obra para que crean. Y en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo hostil, que es un tiempo bien difícil, me parece que estamos viviendo a Nazaret, donde Cristo, dice el texto bíblico, que fue sorprendido por la incredulidad de la gente. Y aún haciendo milagros, dijo, me voy de aquí, porque si esta gente no cree, ¿para qué me voy a quedar aquí? Al punto que llega a Capernaum y empieza a predicar en parábolas. Y los discípulos le dicen, la gente no entiende. Dice, no, espérate, es para que no entiendan. Y usted dice, pero ¿y para qué Cristo predica unas parábolas para que la gente no las entienda? Porque las parábolas eran para los que creían, no para los que no creen. La gracia del Evangelio es para todo el mundo, pero la alcanzan y la disfrutan los que quieren creer. Nosotros necesitamos una iglesia que crea. Una iglesia que crea, que entienda, que pueda hacer la diferencia. Una iglesia que no se amilane y que todavía insista en orar por los enfermos. Una iglesia que estamos en medio de una pandemia que nos impide la imposición de las manos, pero el texto tiene eso resuelto hace tiempo cuando el centurión le dijo a Jesucristo, di la palabra y mi siervo sanará. El texto tiene eso resuelto cuando la mujer sirofenicia en el capítulo 13 de Mateo le dice a Jesucristo, di aquí la palabra y mi hija va a sanar, porque ella no andaba con su hija. El Cristo al que nosotros le servimos es un Cristo que tiene resuelto todos los elementos de la vida, pero necesita una iglesia que lo crea para que la pueda promover y lo pueda testificar y lo pueda proclamar. Mientras nosotros estamos aquí sentados hoy, disfrutando de un día espectacular, porque qué lindo está el día. Yes. Admirando una isla tan bella como Puerto Rico. Yes. Un archipiélago como el nuestro, con tantas bendiciones que Dios nos ha dado, que podemos salir a través de esta emisora a proclamar el reino con libertad, sin que nadie nos esté esperando para arrestarnos. Que tenemos una agenda durante el día, porque tenemos vehículos, tenemos cuentas, tenemos trabajo, y que nos complica la cuestión, las múltiples agendas que tenemos. Mientras estamos aquí sentados, deberíamos comenzar a pensar, hermanos que nos escuchan a través de la radio, ¿qué estoy haciendo para acabar con la hipocresía en mi iglesia? ¿Qué estoy haciendo para mejorar que mi iglesia deje la actitud egolátrica y se convierta en una iglesia de servicio? ¿Qué estoy haciendo para fomentar una iglesia que tenga más credibilidad y más fe de lo que estamos proclamando? A mí me han ocurrido varias cosas interesantes en los últimos días. Líderes de concilios y pastores que me han llamado para decirme, Magdiel, la iglesia quiere estar bien preparada y estamos mirando qué podemos hacer. ¿Tú crees que tú nos puedas ayudar? ¿Tú crees que, hermanos míos, no sé qué, pero vamos a hacer algo? Vamos a meternos en oración y vamos a ver qué palabra es la que Dios quiere para el concilio de ustedes. Y de esa forma vamos a estar en la voluntad del Señor. Gente que pregunta, hermano, ¿qué voy a hacer en este tiempo? La contestación la tiene la Biblia. Consulta con el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que Él te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Hay gente que dice, ¿y cómo nosotros podemos mejorar nuestra proyección como iglesia en el mundo que estamos viviendo? Ámense unos a otros, porque Jesús dijo en el Evangelio de Juan que si nos amábamos, en eso el mundo sabría que íbamos a ser sus discípulos. Cierro el mensaje de esta mañana, que no es el mensaje común de Palabra Viva, pero son las palabras de Jesucristo. Dejemos de ser lo que no queremos ser para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Solo así seremos verdaderas luces en las tinieblas. La luz nuestra es una luz que mengua, es una luz débil, pusilánime y en muchas ocasiones inconsistente. Pero la luz de Cristo es la luz verdadera,
y esa luz nunca se apaga. Amén. Es una luz consistente y permanente que alcanza las vidas que están en la crisis. Sé luz en las tinieblas. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Se me venía a la mente mientras te escuchaba, Magdiel, el famoso pensamiento: es mejor estar sentado atrás y que te llamen al frente que estar sentado al frente Y que te mande para atrás. y que te manden para atrás. Wow, porque quien promueve es Dios, quien llama al frente es Dios. Así es. Siempre Qué ha bueno. sido Él. Así que muchas gracias por esa palabra Amén. viva. Las plataformas donde te conseguimos en todas, ¿verdad? En los nuevos cursos de capellanía comunitaria con la Universidad Teológica Vida Abundante en capellanía.net. Hoy empieza el curso de tanatología. Las personas interesadas también pueden entrar a la plataforma de la Universidad Teológica Vida Abundante y ahí buscan Recinto El Galileo y nos puedes conseguir en elgalileo.org. Gracias, Magdiel. Un Excelente, abrazo. muchas bendiciones. Dios los bendiga. Nueva Vida 97.7 en ruta.